El Papa Francisco que nos visita ha revolucionado a la Iglesia Católica y esto repercute en toda América Latina, una región donde, como sabemos, sus más de 600 millones de habitantes dicen ser católicos, o por lo menos la mayoría, ser católicos o querer serlos. Y desde La Paz, Bolivia, esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión Aviyala de La Paz, Bolivia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo Gabriela Alcón de Aviyala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Espero que te sientas muy bien acá en Bolivia y la verdad es un gusto poder iniciar dentro de esta dinámica que tenemos y con un tema que es muy agradable, consideramos, porque estamos hablando de la visita del Papa Francisco en Latinoamérica, en 3 países. Vamos a comenzar y permítanme dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Inicio con Claudia Benavente, ella comunicadora, periodista, directora del periódico La Razón. Bienvenida, Claudia. Gracias, Gabriela y Gonzalo, por la invitación. Saludo también al viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada. Un gusto que nos acompañe, viceministro. Muchas gracias por la invitación, para mí el gusto. Saludar también al padre Javier Albó, sacerdote jesuita, antropólogo, muy conocido también acá. Qué gusto que nos acompañe. Y finalmente saludamos al secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el señor Rodolfo Machaca. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Al anunciar su visita, el Papa a América Latina desató un gran entusiasmo en la región. Y estando aquí en Bolivia, por supuesto, nos gustaría, Claudia, preguntarte cómo se siente ese entusiasmo, cómo vive Bolivia esperando al Santo Padre y con qué esperanza esperan verlo llegar. Creo que el pueblo boliviano, como muchos pueblos latinoamericanos, es un pueblo con un espíritu católico profundo, lo que no quiere decir que sea únicamente católico, ¿no? En Bolivia, como en otros países, se comparten distintas banderas de fe y de sentimiento y no son excluyentes. Creo que este sentimiento católico, que puede estar casado con otros, es el que está predominando con la visita de Francisco, que no es la visita de un papa, es la visita del Papa que está marcando un antes y un después en la Iglesia Católica. Y a propósito de lo mencionado, vamos a compartir también la posición, el mensaje que tiene la Iglesia Católica. Conversamos con uno de los representantes de la Conferencia Episcopal de Bolivia, él es José Rivera. A propósito, lo decíamos, de la llegada de la visita del Papa Francisco a 3 países de Latinoamérica. Esta vez tenemos la novedad de que viene un Papa latinoamericano. Es el primer Papa latinoamericano. Viene a Bolivia. Además, es la primera gira oficial de un Papa latinoamericano donde está incluido Ecuador, Bolivia y Paraguay. Por otro lado, el Papa Francisco, en poco más de 2 años de pontificado, se ha posicionado como un líder mundial indiscutible, principalmente por su autoridad moral. Es conocido las gestiones del Papa Francisco más allá del ámbito religioso o eclesial. Su mediación en Medio Oriente, el acercamiento Cuba-Estados Unidos, por citar solo algunos ejemplos, lo convierten en un referente importante a nivel mundial. Los ojos del mundo van a estar dirigidos a Bolivia. El gobierno boliviano, me imagino que estará feliz con esta visita. Sin duda alguna es un privilegio para el país tener al Papa aquí en La Paz y en Santa Cruz y en otros lugares donde va a estar. ¿Cómo recibieron ustedes la noticia? ¿Cómo ha impactado al Ejecutivo? ¿Y qué están haciendo para que esto sea una fiesta verdadera para todo el pueblo boliviano? Bueno, es la visita de un jefe de Estado. Recordemos que la Santa Sede tiene el estatus precisamente ese, ¿verdad?, de un Estado. Somos un Estado laico. Bolivia es un Estado laico, la religión católica ya no es la oficial, eso según nuestra nueva Constitución Política del Estado, pero también aquí hay un pluralismo religioso, vale decir que se respetan todas las creencias y la católica también, por supuesto, ya que es la mayoritaria en el pueblo boliviano. Entonces nosotros como gobierno asumimos esta visita como la de un representante, el máximo representante de la Iglesia a nivel mundial, que seguramente también tiene preocupaciones geopolíticas. No hay ninguna institución más geopolítica que el Vaticano.
Y hay preocupaciones geopolíticas porque estamos viendo que hay lugares donde también hay cristiandad que están en este momento pues azotados por la guerra. El caso de Medio Oriente, donde están en guerra Siria, Afganistán, Irak, y especialmente en Siria hay 1,5 millones de cristianos. Sabemos también que hay un brote de guerra en Europa Oriental, en Ucrania, que preocupa también al Vaticano porque, bueno, hay, en el este de Europa el catolicismo ha crecido mucho en las últimas décadas. Y hay también síntomas preocupantes de conflictos bélicos en África, ¿verdad? En Libia, un país destrozado hoy por la invasión y por la guerra interna. Nigeria, un país mayoritariamente católico, pero donde también hay una guerrilla islamista, Boko Haram. Creemos que en este contexto el Papa, sí, un Papa latinoamericano, viene a Latinoamérica porque Latinoamérica se ha convertido en este tiempo en un territorio de paz y debe seguir siendo un territorio de paz. Entonces nosotros, por supuesto, coincidimos también con ese objetivo. Queremos que Latinoamérica sea un territorio de paz y por ello recibimos al Papa como un mensajero de paz. Bolivia, señor Rodolfo, es un Estado plurinacional, reconocido así a través de la misma Constitución Política del Estado, con esa diversidad. ¿Qué significa para los movimientos sociales la visita del Sumo Pontífice? Para los pueblos indígenas, originarios, campesinos de Bolivia, para nosotros significa dos los valores importantes de la humanidad, diría en este momento. Evo Morales, Papa Francisco. Dos líderes de los movimientos sociales y también de la católica, nos va a hacer vibrar, nada más que en corazón de Latinoamérica, de Sudamérica, esa visita, donde transgrede todas las fronteras. En este caso nos va a hacer palpitar la espiritualidad. Pareciera que la sociedad en el mundo nos hemos vuelto muy materialistas. Y hay la evidencia natural de los pueblos que no somos materialistas. En el campo, en el pueblo, nos conformamos con una casuchita. Lo que sí nos preocupamos de cómo producir alimento y vivir. La competencia, inclusive la meritocracia, no sé, tantas cosas que se habla, pero en esta ocasión vamos a reflexionar profundamente. Y para los movimientos sociales significa que la Iglesia Católica se está aproximando a los pueblos. Nada más que nada menos, invitado por el presidente Evo Morales, nuestro hermano Aymara. Entonces es una convivencia entre los seres humanos y también reconocer lo que es el ser, la madre tierra. Es lo cultural y también lo social en el marco de armonía y igualdad. Eso para nosotros significa. Vamos a meditar profundamente. Padre Javier, ¿qué está planteando la Iglesia Católica a los católicos? ¿Cómo tienen que recoger este acontecimiento y meditarlo? A mí me gustaría hacer una postilla a lo que ya ha salido en un punto concreto. Ser católico aquí quiere decir ser católico a lo andino. Claro, por supuesto. Y yo creo que la idea, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Yo no me animo a decir de la Iglesia y demás, ¿no? Es de que lo que ya ha estado haciendo el Papa Francisco en otros lugares, de romper esquemas, de estar cerca, lo han dicho ahí en el rato aquel, así, de romper estos esquemas, de hacer un antes y después, así, yo creo que es fundamental, en sentido de que llegue al corazón. Yo creo que una de las cosas que en Aymara no sería el corazón, sino el chuima, el pulmón, los pulmones, ¿no? Es la sede del afecto, ¿no? Que es un tema interesante también en sí mismo. Que llegue al corazón, a las entrañas de la gente, que sea entrañable. Esto me parece que es el punto más novedoso e interesante que puede haber en esta visita.
De hecho, Claudia, viendo estos aspectos que tenemos y la característica que tiene el Papa Francisco, y se ha visto esto en las visitas, en esa intención de acercarse siempre a los sectores marginados, uno de los aspectos, de hecho, por ejemplo, es que estén primero los niños, los ancianos, las personas que quieran acercarse más a él. Va a permitir que el Papa Francisco tenga esa cercanía con la población, en este caso de Bolivia. Yo diría que va a haber una cercanía con la población, pero va a haber una cercanía entre nosotros también. Y me parece que eso hay que festejar. Yo subrayaría de manera muy general, siguiendo las palabras que hemos escuchado en un inicio, sobre el papel que tiene hoy Francisco dentro de la Iglesia Católica, pero como un líder mundial también. Sus ganas de salir de su casa, de enfrentar la realidad, de mirar, lo decía Alfredo, de mirar qué está sucediendo, de intervenir, de perder ese miedo con el que en muchos casos, o esa cautela con la que la Iglesia a lo largo de gran parte de su historia ha actuado, salir y levantar la voz y meterse en asuntos políticos. Es de una habilidad, no solamente de un carácter humano, que es lo que a mí me seduce de Francisco, su sentir, su habilidad, su inteligencia, su habilidad política. Creo que es admirable, todo bien canalizado. Va a ser un aporte para el mundo. Creo que es la oportunidad de encontrarnos con esta persona que está marcando, que dice no a la pedofilia, no a los curas aburridos, no a que Cuba y Estados Unidos. Entonces lo escuchamos, va a ser un placer, yo creo, encontrarlo, y va a ser el momento de encontrarnos entre nosotros. Además, Claudia, te digo también por el medio, un papa mediático, se lo ha dicho, ¿no? Un papa que utilizó redes sociales, un papa que está con esto de la información constante, un papa que de cierta forma ha roto lo tradicional, lo convencional, podríamos decirlo. Sí, yo creo que eso es lo que nos está, es más actual, ¿no? A mí me recuerda... Más del siglo XXI. Sí, y como decía en uno de sus pequeños textos Anthony de Melo, ¿no? Decía, si el chaleco le queda corto, chico al hombre, no hay que cortarle los brazos, hay que cambiar el chaleco. Y creo que él está dando un mensaje de mucho peso a la Iglesia. La Iglesia tiene que cambiar. La Iglesia Católica, otras religiones también, pero la Iglesia Católica tiene que saber adaptarse y no cortar los brazos, sino arreglar el chaleco. Podríamos decir que hay una coincidencia bastante grande entre el Estado del Vaticano y el Estado boliviano en el sentido de tener una opción preferencial por los pobres. O sea, desde ese punto de vista, podríamos decir, independiente de las posiciones religiosas, hay un punto de encuentro, y quizás este punto de encuentro sea también una de las cosas principales que se va a manifestar durante esta visita. ¿Cómo lo ve usted? Hay aires de renovación en el Vaticano. No está muy seguro de que sea más profundo esto, que puede ser parcial. Bueno, yo creo que estamos atravesando un momento, particularmente la Iglesia está atravesando un momento de transición, porque de una corriente conservadora dentro de la Iglesia, que la expresó Ratzinger, se pasa a un papa latinoamericano. Latinoamérica es indudablemente uno de los lugares donde más católicos hay a nivel mundial. Entonces creo que la Santa Sede busca, con la designación de un papa latinoamericano, precisamente entrar en sintonía con el pueblo latinoamericano. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno. Ahora, habrá que ver si esos aires de renovación verdaderamente alcanzan para concretizarse en reformas dentro de la Iglesia que superen muchas de las cosas que desde los laicos hasta los que no somos creyentes observamos externamente de la Iglesia. Pero ya en concreto, creo que, por ejemplo, la última encíclica papal, la encíclica verde que se ha denominado, la encíclica sobre la naturaleza, la defensa de la casa común, como denomina a la naturaleza, nosotros le denominamos Madre Tierra. Creo que ahí hay un punto de encuentro muy importante, una coincidencia esencial
entre lo que los movimientos sociales en Latinoamérica y particularmente en Bolivia y el gobierno en Bolivia hemos estado planteando. Entonces hay que trabajar sobre esas coincidencias, buscando ampliarlas, buscando un accionar común a nivel mundial entre movimientos sociales, gobiernos progresistas latinoamericanos y el Papa Francisco. Es, como usted señala, un tema muy importante, pero antes de seguir, padre, esta iglesia católica de Bolivia es una iglesia de los pobres, es una iglesia que está matriculada con los sectores sociales más postergados, es una iglesia que está cambiando o es una iglesia que se ha quedado a lo mejor un poco detenida en el tiempo. Yo creo que tiene las tres categorías. No es que tenga una y no la otra, ¿no? Depende en qué lugares y en qué momentos estás, ¿no? Y entonces encuentras un poco de todo. Ahora, comparado con lo que era la iglesia ya por los años 50, por ejemplo, cuando vino la revolución de la MNR, era muy conservadora bajo todos los aspectos, ¿no? Tiene una característica que en cierta forma puede ser una debilidad, de que tiene mucho clérigo, mucha gente extranjera, lo cual quiere decir que la capacidad, diríamos, de renovación interna de la Iglesia no es tan fuerte como en algunos otros países de América Latina, aunque en esto también estamos bastante mejor ahora que antes, ¿no? Yo tengo la impresión de que eran en cierta forma más revolucionarios, para decirlo de alguna forma, los de mi generación que los de la generación actual, ¿no? Yo convivo allá con gente jesuita y demás, ¿no? Y les cuesta un poco más, yo creo, entender. Yo creo que en ese sentido ha habido un poquito de involución, pero espero que esto de la visita del Papa ayudará a que vean que se puede seguir bastante. No digo yo que realmente sea conservadora la iglesia de aquí, pero que se preocupa de otras cositas que no son tan estructurales como nos preocupamos en nuestra generación, con el Espinal, con el Gregorio Iriarte, con el Lefebvre que murió, etcétera, ¿no? Sin duda. Los temas sociales, y lo decíamos, ¿no, Rodolfo, han adquirido mucha importancia dentro de este periodo en el que el Papa Francisco está asumiendo y tocando diferentes temas. ¿Qué significa esto para Bolivia? ¿Qué significa esto desde un punto de vista de los movimientos sociales populares en Bolivia, pero también en el mundo, ¿no? A ver, creo que es importante señalar, armonizar sobre todos los sectores necesarios. Iglesia católica, todas las religiones necesarias, movimientos sociales, actores políticos, militares, de todo en realidad. Entonces, en ese sentido, exponer, ¿no?, la realidad que vivimos y lo futuro que queremos. ¿Y sería eso? ¿Qué queremos para el futuro? Sí, eso va a ser algo, lo material vivido, acompañar con la espiritualidad. Habló Padre Albo de la estructura de nuestro cuerpo. Sabemos para qué sirve el corazón y el pulmón y los demás. Entonces yo pienso que es importante reconocer. En la tierra, la Pachamama palpita al ritmo de nuestro corazón. Si el ser humano, la Pachamama, ¿no?, están sincronizados en su palpitar, entonces lo espiritual también es. Entonces yo pienso que es importante, los actores sociales, tenemos que nosotros dinamizar, debatir y también dar esos roles importantes a las grandes instituciones mundiales para que su ruta, su camino sea eso, ¿no? Caminar por ese sendero. Y para eso, obviamente, tenemos que dar las reglas de paso también en función de lo que convivimos todos los sectores, como decimos, de toda la clase social, de todos los colores también. Una visita, en todo caso, que tiene a muchos bolivianos y latinoamericanos interesadísimos en ver llegar al Papa argentino. Y le preguntamos también a la conferencia episcopal, ¿cómo ven ellos esta visita? Les invitamos a ver a todos lo que nos ha dicho el padre José Rivera de la conferencia episcopal sobre esta visita del Papa a Bolivia.
La expectativa que en este momento estamos viendo en toda la población boliviana, casi generalizada, no es de ninguna manera casual. Yo pienso que el pueblo, la gente, tiene esta sensibilidad de darse cuenta de que se trata de una visita importante. Y por eso tenemos una expectativa grande. Creemos que nos va a hacer mucho bien, no solamente a nivel de la iglesia, sino de toda la sociedad boliviana. Y por eso están participando tan activamente, lo agradecemos, gobierno nacional, los gobiernos departamentales, municipales y toda la población en general. Es una importancia de hondo significado y por eso los bolivianos sabemos que tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad para tratar de facilitar que la mayor cantidad de gente posible se encuentre con el Papa. Y si no es físicamente posible, a través de los medios de comunicación. Hay quienes dicen que la Iglesia se mantiene unida, la Iglesia Católica. Hay quienes dicen también que de repente ha generado divisiones. ¿Qué cree usted, padre? Sí ha generado divisiones a buena hora, en el sentido de que quiere decir que los que antes lo mandongueaban todo se sienten sacudidos, porque me parece que más bien en los que buscan alguna innovación se sienten muy felices con el Papa Francisco, ¿no? Yo, que soy tan joven, me siento muy feliz con eso, ¿no? Pero que quiere decir que ha sacudido, que ya no se puede ser simplemente lo que se era rutinariamente. Aquí hemos tenido en cierta forma, de todos modos, ya ciertas ventajas, porque comparado con otros países de América Latina, no hemos pasado por esas crisis tan fuertes que han tenido Guatemala, Honduras, ni siquiera lo de Argentina, que Argentina y Chile también pasaron por... Aquí somos mucho más pacíficos. Tenemos algunos muertitos, alguna cosa, pero comparado con lo que ha pasado en casi todos los países de nuestro contorno, no hemos tenido centero, ¿no? Es decir, que tuvimos una reforma agraria y otros cambios importantes en el 52 que dejaron una huella profunda de que aquí se han superado. Somos de los primeros países que tuvieron la capacidad de que cualquier persona podía votar, ¿no? Y ya en los tiempos de los años 50 ya teníamos ministros que eran quechuas y aymaras. Así que habíamos pasado por cosas que, por ejemplo, en Guatemala no había pasado. Lo había intentado un Arbenz, pero no pudo. Entonces partimos de una especie de ventaja histórica con relación a lo que ha ocurrido en otros países. Claudia, y precisamente quería preguntar en esa dirección, y también quizás para agregar algo con respecto a que hay quienes tienen la sensación de que el Papa va demasiado lejos, dentro de la Iglesia Católica y fuera de la Iglesia Católica. Hay otros que creen que está dando pasos que no debiera dar, como por ejemplo durante esta visita reunirse con una comunidad gay en Paraguay, planteando temas para muchos de pensamiento antiguo muy conflictivos. Ustedes como medio más importante, uno de los más importantes de Bolivia, ¿sienten que hay algo raro por debajo de una cierta comezón, que hay un debate que no aflora del todo y que podría aflorar a lo mejor durante la visita? Yo creo que si se está dando este debate, todavía no se está mediatizando, todavía no está saliendo a la superficie y me da la impresión, y hay que tener cuidado con esto, de tener una mirada larga, porque la historia de la Iglesia Católica es larga. Entonces, cuando decimos Francisco, un antes y un después, como si, ¿no?, desde el nacimiento de Cristo no hubiese habido otro momento, cuando lo hubo, la Iglesia, y aquí me inspiro en las palabras de Javier, cuando dice... la Iglesia antes, nuestra generación, habría que mirar la historia y ver cuántos revolucionarios dentro de la Iglesia hemos tenido desde la colonia, ¿no? Gente de la Iglesia que ha dicho, estos indios tienen alma. Yo no quiero seguir viviendo en esta perspectiva. Reivindico a mi hermano indígena. Estoy hablando de la colonia, estoy hablando de Chiapas, no solamente cuando el subcomandante Marcos organizaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las guerrillas en países de Centroamérica, acá mismo Javier Albó, Mauricio Lefebvre, gente que se ha desangrado en la calle porque estaba luchando contra la dictadura.
Y antes también gente que estuvo al lado de los reyes, al lado del poder, al lado de los ricos, al lado de los dictadores. Entonces quiero tener una mirada larga, no perder la complejidad de una larga historia de una iglesia que ha estado con los pobres y otras iglesias que han estado con los poderosos, y ver cómo se va a comportar hoy una iglesia que debería estar a la altura de los acontecimientos, ¿no? Y de hecho se exige aquello, ¿no? Es como que la demanda, dice el ministro Rada. Estamos en Bolivia con un gobierno de izquierda, con un gobierno que ha planteado transformaciones. Eso ha sido mencionado, reconocido, cuestionado, y bueno, cómo se va generando. En este contexto, ¿cómo estamos entre esta visión de la Iglesia Católica, esta visión de Papa Francisco y la relación Estado-Iglesia Católica? Bueno, la relación Estado-Iglesia Católica la establece nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Somos un Estado laico, con respeto a todas las religiones, al pluralismo religioso. Y repito, la religión católica, siendo la mayoritaria en nuestro país, por supuesto, tiene el respeto del Estado, pero no es religión oficial de Estado, como era hasta hace unos años, ¿no? Bueno, en cuanto a la visión que tenemos del Papa, nosotros consideramos que es un Papa renovador, pero dentro de una institución en la que persisten todavía tendencias conservadoras. Entonces eso hay que tenerlo claro. Podemos tener y vamos a tener varias coincidencias. Coincidencias, por ejemplo, en el tema de la madre tierra, la condena del capitalismo salvaje, la condena de la cultura del consumismo, en fin, varias coincidencias tenemos con el Papa. El hecho de que plantee Francisco que hay que parar la escalada bélica que está asolando varias regiones del planeta y que no podemos permitir que esos aires de guerra lleguen a nuestro continente, a Latinoamérica, plenamente coincidentes. Pero también hay aspectos en los que la Iglesia, por su lado conservador, genera discrepancias y genera debate, ¿no? Y por supuesto va a generar también una posición diferenciada del gobierno. Por ejemplo, la postura que tiene la Iglesia Católica respecto al avance de los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica. Por ejemplo, el debate sobre el aborto que se está dando en nuestros países, ¿verdad? En Uruguay, en Argentina, acá mismo en Bolivia, en fin. De hecho, disculpa la interrupción, Alfredo, pero estamos en medio de una polémica sobre el derecho al aborto de una niña violada de 11 años que ha quedado embarazada, por ejemplo. Sí, que fue en Santa Cruz, ¿verdad? Y frente a la cual un representante de la Iglesia Católica, ¿no?, en Santa Cruz también se opuso a la posibilidad, que es plenamente legal, ya que tenemos un código de procedimiento penal y tenemos una sentencia constitucional que así lo establece, que en una situación de violación, en una situación en la que estamos hablando de una niña de 11 años, cuya vida corre peligro, ¿verdad? Y cuyo embarazo es resultado de un abominable acto de violación precisamente, bueno, sale una voz representante de la Iglesia Católica de Bolivia que dice no puede darse lugar a la interrupción del embarazo. Nosotros no podemos estar de acuerdo con ello, porque ahí no solamente hay una posición que se opone a un derecho, sino también a la ley. Entonces, ahí, como gobierno, nosotros hemos establecido nuestro punto de vista. Pero por encima de estas discrepancias puntuales, creo que hay que trabajar sobre las coincidencias generales que el Papa nos trae. Entonces, y bueno, en base a eso hay que fortalecer precisamente esos puntos de vista que el Papa de manera renovadora viene planteando a nivel internacional. Sin duda alguna, don Alfredo, pero quizás sería bueno preguntarle a Claudia si los temas relacionados con la mujer, ya que has tocado precisamente el tema del aborto, son asuntos que inquietan vivamente a la población boliviana. Si ahí hay un parteaguas, si ahí hay un punto en el cual los creyentes se dividen con respecto a temas como estos, y qué esperan de la Iglesia, en definitiva, frente a situaciones tan conflictivas y dramáticas como son estas. No tengo una respuesta clara. Me da la impresión que cuando hablamos del mundo aquí abajo, ¿no es cierto?, sabemos que
que hay una discriminación clara, lo dicen las cifras, yo no les tengo que convencer a ustedes de nada, ¿no? Diferencias de salarios, diferencias de trato. Este año, 41 mujeres asesinadas por sus parejas en el campo, en la ciudad, por los ricos, por los pobres, por los indígenas, por los no indígenas. Queda claro que los derechos de la mujer en la realidad están bien por detrás. Pero decía que no sé dar una respuesta clara porque me da la impresión que cuando pasamos a un plano religioso como que se diluye todo esto, ¿no? Y yo sería más bien de la idea de transversalizar nuestra indignación como mujeres, de tener el mismo título que un hombre y ganar menos, de tener el mismo derecho de ejercer dentro del hogar, en el ámbito privado, en el ámbito público, de que las mujeres y las niñas no sean violadas en los hogares, ¿no? Yo creo que habría que transversalizar y llevar este sentimiento hacia el campo religioso, pero yo no siento que se esté llevando este debate, ¿eh? No lo veo con claridad. Sí, no importa. Sería interesante, don Rodolfo, saber cómo se ve en su comunidad a la Iglesia Católica hoy día. ¿Qué visión se tiene en la comunidad de esta iglesia que lleva tantos años en Bolivia, que ya la conocen ustedes desde hace mucho tiempo? Y eso por un lado, ¿cómo la ven? Y segundo, ¿qué posibilidades de coincidencias hay entre los sectores a los que usted representa y lo que está planteando el Papa Francisco? Bueno, con relación, si miramos a lo pasado, sin duda que vamos a recoger elementos bien negativos. Ejemplito voy a poner. Sobre nuestros templos sagrados de conexión, energía, sol, con madre tierra. Esos templos nos los han puesto iglesias. ¿Ya? Nos han borrado nuestro... Un ejemplito, si recordamos, más allá. Con relación a lo que está viniendo Papa Francisco, por eso yo veo con otra visión, con otra dinámica, esa convivencia total. A veces el ser humano nos alimentamos demasiado con lo de lo negativismo, como acaban de comentar, ¿no? Hay veces un comentario fuera de lo común genera sin motivo debates innecesarios. Claro. Entonces, en este caso, creo que es importante, debe dominar en este mundo, ¿no?, esa convivencia entre personas, entre otros seres, eso, y el buen vivir. El buen vivir bien, significa eso, respeto a la madre tierra, respeto a nuestro prójimo, respeto también a nuestra naturaleza, ¿no? Eso. Lo espiritual no debería faltar de la esencia de la vida, ¿no? Entonces, por eso, si no de lo contrario, en este planeta Tierra, ¿para qué hemos tenido un corazón? Corazón debe ser para sentir o para medir, ¿no?, la temperatura del tiempo, el carácter, el sentimiento, todo ello, ¿no? Entonces, creo que está viniendo a dar un nuevo mensaje. Y no solamente eso, también por otro lado, el Papa está viendo un fenómeno dentro de los pueblos indígenas, Evo Morales. ¿Cómo hace esa revolución a nivel mundial de esta nueva dinámica de un proceso de Estado, pluralidad, un Estado donde trata de integrarlo a un punto, un eje de equilibrio? ¿Cómo lo hace? Entonces sí creo que es importante todo ese encuentro, eso debemos vibrarlo, ¿no? Pero que nos sirva las cosas negativas también como un elemento para tener cuidado y no cometer los errores y ir más allá, algo con el camino de lo bueno. Habíamos hablado, y va relacionado a lo que Alfredo decía hace instantes, cuando el Papa Francisco sale de Europa y da a conocer aquella encíclica, alabado seas, hablaba de la vida, cuidado del medio ambiente, lucha contra la injusticia social. ¿Cómo ve Bolivia aquello? Bueno, yo decía hace unos momentos, yo no soy católico, pero sí me formé en las ideas de Lucho Espinal, un sacerdote jesuita
representante de la teología de la liberación en Bolivia, que fue asesinado en marzo de 1980, pocos meses antes de la instauración de una dictadura en nuestro país. Bueno, el Papa Francisco, en su arribo a Bolivia, va a rendir un homenaje a Lucho Espinal, y creo que eso es muy significativo, muy emotivo, y eso hay que relevarlo. Ahora, Lucho Espinal me enseñó que puede haber un diálogo fecundo, un diálogo fructífero entre creyentes y no creyentes. En esos años se hablaba de entre marxistas y cristianos. Hoy podríamos decir un diálogo fecundo entre el cristianismo consecuente y el socialismo comunitario. Y creo que una muestra de que puede haber un diálogo fecundo es precisamente esta encíclica papal. Al leerla, es una encíclica bastante larga, la primera que saca Francisco, más de 190 páginas. La segunda, ¿cómo llaman ustedes? La promulgó, no sé cómo es el término, pero en realidad fue redactada antes, ¿no? por Ratzinger. Bueno, no vamos a... Sí. Esta es la primera, por la información que tengo, que la trabajó él, ¿no? Expresa sus ideas acá. Y yo creo que hay coincidencias muy importantes, ¿no? En torno a la defensa de la vida. Estamos hablando de eso. La defensa de la vida, entendida como que la vida está en peligro por el avance insaciable del consumismo capitalista. Y esa es una idea fuerza muy importante en torno a la cual podemos generar grandes coincidencias planetarias, mundiales, porque este fenómeno del calentamiento global y de la crisis, sí, no lo vamos a detener con fuerzas aisladas. Necesitamos juntar fuerzas, movimientos sociales, lo más avanzado de la Iglesia Católica, otros sectores, ¿verdad?, a nivel internacional, liderazgos, como mencionaba Rodolfo, el liderazgo de Evo, el liderazgo del Papa, sumado a otros muchos liderazgos que sean capaces de generar una reacción planetaria que ponga freno a esto, que parece irreversible. Una opinión del gobierno interesante, sin duda alguna, muy digna de ser tenida en cuenta. Veamos lo que piensa la Iglesia Católica oficialmente con respecto a esta nueva encíclica. Veamos lo que nos dijo el padre José Rivera de la Conferencia Episcopal. Él afirma que el ser humano, y creo que todos lo podemos constatar por propia experiencia, somos capaces de las peores cosas, pero también somos capaces de las mejores cosas. En ese sentido, estamos a tiempo. Es posible mejorar las condiciones de nuestra casa común y dejar una herencia a las futuras generaciones, una herencia que sea digna, es decir, no atentar la vida, la seguridad, el bienestar de las futuras generaciones. Es la línea que sigue la carta del Papa Francisco, además de ser un llamado abierto a todas las instancias en la Iglesia y fuera de la Iglesia, para que coordinemos, sumemos esfuerzos y acciones para realizar esta tarea que, repito, no puede quedar pendiente. Estamos hablando de nuestra casa, estamos hablando del lugar donde vivimos, y si esta casa se va a destruir, no somos responsables. Por eso el mensaje del Papa Francisco es muy oportuno y se convierte en un preámbulo muy especial, particularmente en Bolivia, antes de su visita. Sobre la encíclica, Padre Javier, hace un llamado al planeta. Sí. Yo creo que es quizás, incluso a nivel mundial, quizás el tratamiento más amplio que se ha hecho hasta ahora. Incluso las Naciones Unidas están muy contentos de que dicen cosas que no se animan a decir, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un breakthrough, es una cosa que va. Ahora, yo no insistiría tanto en solo que es nuestra casa, sino que somos parte de una casa que tiene también a todos los animalitos, toda la vida. Las formas de vida. Sí, todos los sistemas de vida son parte de eso. Ese es el llamado directo que ha hecho, que coincide con todo lo que se está trabajando en este tiempo de proteger nuestro medio ambiente. Y lo decía Alfredo, lo que decimos también Madre Tierra, decimos la Pachamama, acá, ¿no? Pero la verdad es que la sociedad en la cual vivimos, Claudia, es una sociedad cada vez más corrupta, cada vez más consumista,
da la sensación de que camina a un desastre inevitable. Por lo tanto, quizás lo mejor que podemos hacer es precisamente discutir es decir, que seamos cristianos o no, católicos o evangélicos, católicos o no católicos. Yo creo que se puede convertir este documento en uno de los documentos centrales de un debate extraordinariamente importante para América Latina. Sí, y para el mundo. Y para el mundo. Y sí, es claro. una lástima que estemos al borde del precipicio, ya sintiendo el calentamiento, pero acá, ¿no? Que veamos cómo está sufriendo el planeta, sus animales, nosotros, ¿no es cierto? Para decir, a ver, ¿no? Nos pondremos de acuerdo, a ver, los chinos, los norteamericanos, y qué hacemos los... Creo que, y aquí juega un papel importante la Iglesia, y por eso el peso de este documento. Yo creo que la Iglesia tiene que perderle el miedo a ideologizarse, ¿no? Un poquito dialogando con lo que dijo Javier y Alfredo también. No es pues cuidar la plantita, los animalitos, los Que también se puede hacer. pececitos. Sí, pero eso no es solamente cuidar la casa, cuidar los árboles, el aire, ¿no? Los pajaritos, no es así nomás. Tiene pues un carácter ideológico por detrás, ¿no? Hay una crisis del capitalismo por detrás, hay explotadores, hay un sistema, ¿no es cierto?, que presiona. Eso es ideología. Y que la Iglesia hoy se preocupe de esto quiere decir que, espero, vamos a estar ante una Iglesia que no le va a tener miedo a meterse al debate ideológico, que es amplio, que es grande. No es cuidar las maripositas, es mirar qué estamos haciendo con nuestro sistema global, económico, político, para ver cómo estamos afectando. Si la Iglesia le va a entrar a este debate, yo lo aplaudo. Y lo aplaudimos todos, sin duda alguna, cuando llegamos al final de este programa. Pero hay que decir que no podemos olvidar que no es casualidad que tengamos nuestra casa, nuestro mundo en las condiciones en las cuales está. Hay gente que profita de eso, hay países y grupos económicos muy poderosos detrás de eso. Y tanto que en Brasil, Filipinas, Colombia, Honduras, Perú y Guatemala, por ejemplo, países todos que se dicen católicos, en el último año han asesinado 116 activistas defensores del medio ambiente. Esa es otra realidad que debemos tener en cuenta. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.